entrevistando a un futuro representante de nuestra diplomacia internacional, a Diego Ordóñez, egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la carrera de comunicación y forma parte actualmente de la Academia de la Diplomacia. Felicito por la iniciativa de Diplomatia UPC, que nos he estado siguiendo recientemente y me parece interesante que se genere este debate pues, en la comunidad ahí upecina. Eh, bueno, conmigo, como algo mencionaste, yo pasé por la universidad y estudié la carrera de comunicación, específicamente comunicación y marketing. Y en la actualidad, sí, como dijiste, soy alumno de la Academia Diplomática, estoy ya en segundo año, a unos meses de llevar a cabo un trabajo de investigación con el cual ya terminas la maestría, pues porque la academia te dicta una maestría en diplomacia y relaciones internacionales y es por ley la única vía para formar parte del servicio diplomático de la República. Entonces, bueno, siempre es un gusto para mí conversar con tu ya potencial egresado, ¿no? Porque me contaste que estabas en el último ciclo de Derecho. Y en sí con la comunidad de mi universidad y comentarles un poco sobre esto, sobre esta opción que tienen a los que les interesan las relaciones internacionales. Entonces, si bien yo vengo de la carrera de comunicación y hoy en día me he nutrido también de temas que son afines pues, a la diplomacia, como futuro diplomático y me interesa mucho, sé que vamos a poder conversar y estoy aquí para servirles, para ayudarles en lo que necesiten saber al respecto. Perfecto, Diego, muchas gracias. Esa es la actitud que buscamos. Y bueno, pues comenzamos ahora sí con las preguntas más fuertes. La segunda. ¿Cuáles son las funciones que cumplías cuando te encontrabas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores? A ver, bueno, dentro del programa de formación que da la academia, 2 años de maestría, incluye un programa de prácticas como para aterrizar de alguna medida todo lo teórico que se ve en este ámbito académico y ver en esencia cómo la Cancillería opera a través de sus distintas direcciones, tanto en Lima como en provincia. Y bueno, y también en los organismos de servicio exterior, que son las misiones en el exterior. En mi caso, yo tuve la suerte de pasar por la Dirección de Estudios y Estrategias, donde básicamente se reflexiona alrededor de el desarrollo de la política exterior peruana en distintos ámbitos y donde se analiza la participación de nuestras altas autoridades en distintos foros a nivel internacional. Entonces, parte de mis actividades correspondían en generar insumos, que básicamente es información clave o redacciones que van a ir dentro de la carpeta de los funcionarios que van a participar en distintos, como mencioné, foros o ámbitos de la diplomacia en general. Por darte un ejemplo, cuando yo pasé por esa dirección, justo estaba llevando a cabo un foro en Davos, luego un foro en Hamburgo en materia de seguridad internacional. Entonces, junto al equipo de la dirección, en base a los pedidos que nos hacen también, ya sea, no sé, la presidencia del Consejo de Ministros o el gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, respecto a qué tipo de insumos nosotros le podemos proveer en materia de sus intervenciones, ¿no? Cuando ellos van a intervenir o van a tomar la palabra en estos foros, necesitan información clave muy sintetizada con la cual puedan expresar pues, la postura del Estado peruano eh, en aspectos clave como pueden ser, no sé, por darte un ejemplo, materia de seguridad, materia económica, derechos humanos, etcétera. En sí, bueno, transformación digital, por ejemplo, ¿no? Que es una de las aristas ahora que es relevante para la política exterior. Como lo expresó en la política exterior reforzada nuestro previo canciller González Orechea. Entonces, en sí era parte de lo que se hacía en esa dirección. También se ayudaba mucho a escribir discursos para otras autoridades dentro de la Cancillería o también de la PCM. En sí es una dirección que provee pues, información relevante para que nuestras autoridades puedan tener a disposición eh, una coyuntura, un contexto de lo que se manifiesta en estos foros. Ese en resumen parte de lo que se hace, ¿no? Pero también se hace mucho análisis académico, se debate en base a temas, ¿no? Pues tuve la suerte de que justo un ministro del servicio diplomático
era mi jefe ahí, que él de hecho enseña en la UPC y también enseña en la academia. Pues era también un poco de una suerte de clases que nos daba a mí y a otro practicante con el que llegamos de mi promoción a esa dirección. Es un breve resumen, ¿no? De hecho, hay otros ámbitos. Para eso sería interesante que las personas que quisieran saber de aquello puedan revisar el ROF de la Cancillería, ROF, donde se especifica pues, las funciones de cada dirección y se tiene una idea más aterrizada o técnica, ¿no? Pero a partir de mi experiencia como pasante o practicante ahí, es parte de lo que hacíamos, ¿no? Es una dirección que ve muchos temas de reflexión alrededor de la política exterior, de qué es lo vital en materia del interés nacional, en materia de lo que es innegociable en términos de política exterior para el Perú. También tiene que ver pues, con el hecho de capitalizar oportunidades que están fuera, que de alguna manera a veces la política exterior puede ser un vehículo para que esas oportunidades se materialicen en nuestra sociedad y lleguen de alguna forma a las personas y que tengan pues un impacto positivo en las personas. Es básicamente un resumen, ¿no? ¿Habías escuchado sobre esa dirección alguna vez? Bueno, yo tenía entendido de que a lo mejor sí hay una dirección que aglutina todas estas labores académicas, incluso de investigación, pero no sabía que como tal, o sea, le correspondía al MRE. Pensé que era a través de la propia academia. Pero bueno, asumo que por algo es que a ustedes, a las personas que se están capacitando, los mandan ahí en uno de esos programas de su maestría, ¿verdad? Sí, claro, de hecho la academia de alguna forma depende del MRE también, pues es un centro de formación para los futuros funcionarios. Entonces hay una vinculación, ¿no? Bidireccional entre lo que hace la academia, lo que hace el ministerio, y sí, pues todos los alumnos que de alguna forma pasan por la formación van a llegar al ministerio a practicar después de su primer año, ya luego ya se incorporen al servicio, van a formar parte de las filas del ministerio y van a formar parte, puede ser en distintas direcciones que tiene el ministerio, pues, ¿no? En distintos ámbitos. Hay direcciones que están divididas geográficamente también, por ejemplo, la dirección de América, la dirección de Asia, de África, y así, entre otras. Puede llegar a ser extenso, pero más o menos así es la lógica. Pero siempre hay una retroalimentación entre la academia y el ministerio, o sea, son indivisibles, diría yo. No, claro, tiene mucho sentido. De hecho que sí. Entonces, más bien te agradecemos por esas respuestas y obviamente invitamos a cualquier persona que se encuentre más interesada en buscar en las fuentes que nos comentaron, el ROF, Claro. para dar una idea más aterrizada. Ahora, sobre la siguiente pregunta, ¿cuál consideras que es la importancia de tener una academia diplomática en la formación de los futuros representantes internacionales de nuestro país? ¿Crees que es necesario o a lo mejor esto lo puede suplir quizá una universidad u otra institución? Creo que es en base a nuestra tradición diplomática, la tradición de Torre Tagle, creo que es muy importante una suerte de ente académico especializado que permita pues generar este efecto de cuerpo diplomático. Y pues si vemos en la historia desde más o menos que Ramón Castilla crea pues el Servicio Diplomático de la República, ya se sentaban las bases de lo que sería luego Torre Tagle, pues 200 años después, o como un cuerpo diplomático sólido que sostiene a nivel internacional un discurso articulado, una postura articulada y donde sus funcionarios de alguna forma pasan por este grado de especialización para durante esos 2 años dedicarse exclusivamente de alguna manera eh, a, a entender las dinámicas de las relaciones internacionales de cara a la posición del Perú. Entonces sí considero que es vital que se sostenga eso porque de alguna forma el oficio de la diplomacia va a demandar aprender de los que ya han pasado por ese rubro, no solo de repente privado, por ejemplo, que una persona sigue la carrera quizás de relaciones internacionales y va a trabajar a una organización internacional y quizás tiene mucho que aportar desde su experiencia, sino más bien cuestión de entender la lógica que se vive dentro del servicio diplomático, de lo que implica pues esta suerte de lealtad o de amor, por así decirlo, al Perú también, que es algo que se cultiva
un proceso así, ¿no? Así como las instituciones castrenses pueden tener sus escuelas, como la escuela de oficiales del ejército, etcétera. Creo que es vital también que el cuerpo diplomático, hacer un ente tutelar de la soberanía nacional, también tenga un centro de especialización, ¿no? Con cosas que siempre, de hecho, se pueden mejorar, ¿no? Como en todos lados. De hecho, por ejemplo, ahora la academia está pasando por un proceso de renovación de infraestructura, ¿no? Donde, por así decirlo, el campus donde se desarrolla la maestría va a crecer, va a ser más grande, ¿no? Va a crecer la biblioteca, y sí, las instalaciones. Sin embargo, creo que sí es vital tener un centro de formación especializado, porque es importante de alguna forma que los profesionales que salgan de ahí entiendan la lógica de defender pues, la soberanía nacional en distintos foros. Y creo que es un poco de la esencia en sí de la tradición diplomática peruana, ¿no? Citaba esta creación de Castilla, pues porque de alguna forma, si bien algunos gobiernos, sobre todo a los inicios de la República, pues respondían a lo que Jorge Basadre llamó la anarquía inicial, es decir, no sé, un caudillo le daba golpe a otro caudillo y así no había una estabilidad, pues cuando llega Castilla, Castilla de alguna manera civilizó en parte pues nuestra república, porque creó el presupuesto nacional, creó la Guardia Civil y tuvo también un poco esta idea en su momento visionaria de crear un centro de formación para los futuros diplomáticos, ¿no? Y el servicio diplomático como tal, ¿no? Con el famoso decreto 90. Pues si lo vemos, eso se ve replicado en la región, por ejemplo, en Brasil también, ¿no? Con la escuela de Itamaraty, también es muy antigua, y así, y eso es lo que es parte de lo que ha permitido que Torre Tagle pues, sea una institución sólida, que en el extranjero pues tiene mucho respeto y que aporta de alguna manera a la institucionalidad del Perú, donde las instituciones son tan importantes, ¿no? Bueno, si bien a veces se dice, ¿no? No sé, el imaginario de que Torre Tagle y el BCR son dos referentes de institucionalidad, quizás es algo que debería replicarse pues a otros entes también del Estado, ¿no? Donde exista un grado de autonomía y un grado de solidez, ¿no? En sus funciones. Entonces creo que exista un centro de formación es importante, es súper importante. Y bueno, hoy en día también ocurre algo muy interesante en la academia que llega muchos profesionales de diferentes partes del Perú, forman de alguna manera un espacio de diálogo donde ves posturas de todos lados, ¿no? No solo una visión céntrica de la realidad, justo estaba reflexionando sobre eso y pensaba que es algo como lo que contaba Vargas Llosa cuando llegó a Leoncio Prado, que él conocía el Perú gracias a Leoncio Prado, porque él salió un poco de esta visión miraflorina del Perú, ¿no? Un poco limitada. Y Leoncio Prado pues, conoció gente que venía de distintos ámbitos, distintas provincias, regiones. Eso enriqueció un poco su mirada. Creo que es algo interesante que tiene la academia hoy en día, que concentra personas del sur, del norte, del centro del Perú, y eso nos permite pues, aproximarnos quizá a una idea pues, integradora, ¿no? De nuestro país bueno, al fin y al cabo, ¿no? Vamos a representarlo afuera, entonces hay que saber qué es lo que vamos a posicionar, pues, ¿no? Qué es lo que somos, ¿no? Hay un concepto en política exterior que se llama self-role conception, ¿no? Que es una suerte de autoanálisis que haces. O sea, tú te defines, ¿no? Como Estado, como qué deseas posicionar. Y bueno, y creo que eso es algo que se teje en la academia. A mí me gustaría más adelante incluso que existan más vacantes, que más gente se entere de la posibilidad de pasar por ahí. Y bueno, siempre primando el deseo de servir, ¿no? Por algo es un servicio, el servicio diplomático y eso como base. Considero que es vital. Considero que es vital y la academia acaba de cumplir 70 años. Me gustaría pues, que se sostenga en el tiempo por el bien de la soberanía y de la diplomacia peruana en general. Que sí, a ver, esta respuesta sí me ha gustado más, siendo que tradición e identidad son dos puntos importantes que recalcar. No sabía que tenía tanta historia hasta las épocas de Castilla, incluso del, este, y nociones pues de expresidentes como Torre Tagle, casi a los inicios de la República, pero bueno.
La verdad me alegra que hasta yo estoy aprendiendo un poco más de historia. Sí, pues hay que remontarse ahí. Bueno, la Cancillería, de hecho, es la segunda. A ver, bueno, a ver, me corrijan mis amigos historiadores, pero creo que San Martín crea Cancillería como su primero o segundo ministerio, ¿no? Es ahí nomás, cuando hace su protectorado, instaura la Cancillería, o sea, por lo importante que era. Entonces sí, o sea, la Cancillería nace con la República. Y bueno, el servicio, la escuela, la Academia Diplomática nace, como diría, si no me equivoco, en los 50, pero, o sea, ya también abre la puerta que sea, pues, un servicio especializado, ¿no? Donde pases por la academia, luego te incorpores y haces la línea de carrera y que no sea un servicio, no sé, donde, por ejemplo, el presidente de turno puede definir, ¿no? A los diplomáticos. Bueno, sé que hay posturas al respecto, pero en cuestión historia nacional hay una tradición ahí con Torre Italia. Que de hecho, como institución seguramente va a cambiar o ha cambiado en materia de los nuevos tiempos, de las nuevas dinámicas, ¿no? Toda institución pues se adapta. Pero creo que sí es vital una academia diplomática. Me parece esencial, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Lo que más me gustó también es que habías comentado que es muy importante que aquellos que ya han servido de esa manera a la nación puedan ser los mismos que educan, ¿no? Eventualmente yo creo que es Sí, la mejor manera de trasladar el conocimiento en sí, generación. claro. Claro, claro. De hecho, la academia se llama Javier Pérez de Cuellar, por nuestro secretario general de Naciones Unidas, embajador del servicio, pero también nuestros profesores son embajadores, en su mayoría, bueno, algunos, ¿no? También hay académicos, etcétera, pero sí también ministros del servicio, embajadores, primeros secretarios, que nos enseñan cómo es el oficio de la diplomacia y nos transmiten, pues, lo que ellos han visto en su carrera y de ellos aprendemos. Entonces, la academia precisamente es una plataforma que aglomera, porque al final es, bueno, por ejemplo, el derecho consular, por darte un ejemplo, ¿no? Tú que eres, bueno, ya potencial abogado, te das cuenta que es un área casi nicho, no es un segmento, ¿no? O sea, ves materia consular, ¿no? O sea, no es tanto como penal, por ejemplo, que es algo más pasivo, que hay más abogados penalistas. Sí, Pero a ver, un abogado experto en derecho consular, bueno, en la Cancillería posiblemente vas a encontrar unos cuantos, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia carrera también nos ha llevado pues, a servir en consulados. La materia consular a veces es algo que se aprende en la práctica, porque cuando vas a un consulado y pues la función de un consulado es velar por el interés de nuestros compatriotas afuera. Entonces se presentan una serie de casos, ¿no? Por ejemplo, en comunidades muy grandes como España, donde tenemos un cuarto de millón de peruanos, puede ir un compatriota con X circunstancia, donde ha sido vulnerada su integridad, o su vida corre peligro, o está en un estado de vulnerabilidad. Entonces ahí derecho consular tiene distintos ámbitos de aplicación. Entonces, de repente, la academia permite a través de sus funcionarios que vayan expertos en la materia también, pues, ¿no? A enseñar. Por ejemplo, creo que en UPC no había un electivo de derecho consular como tal, o algo así. Hay derecho internacional público, que es otra cosa. sí, ¿Recuerdas el electivo? o sea, así específicamente, pero justo hemos acabado la matrícula ahorita. Los que sí son obligatorios son el internacional público y el internacional privado. Entiendo. Recuerdo que no sé si en esa época, o conocerás por tu desenvolvimiento en la academia, está como coordinadora, si no me equivoco, está la doctora Kelly James. Ok, El doctor Pablo Revilla era mi profesor específicamente. entiendo. Y había otro profesor, Álvaro, Reyes, si no me equivoco muy bien. Ya. Ellos enseñaban internacional público. O... Privado enseñaba, pero me Ah, parece ya, que ok, él ok. había formado parte de la academia, no estoy seguro. Ah, mira tú. De repente ha sido Pero- profesor. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, pues, más bien, vamos con la cuarta, que creo que es la finalidad de la entrevista, al fin y al cabo, ¿no? Claro. ¿Había una tercera o...? Porque estábamos No, con una sí, la segunda. tercera sí, justo La la acabo saltamos. de Ya contestar. está hecha. Sí, Ah, ya está bien. Sorry si me extendí demasiado, pero no, bueno. está bien, mientras hay más respuesta, no hay problema, es mejor. Así se nutre más también el conocimiento. Bueno, número 4. ¿Cómo una persona puede introducirse en la academia diplomática? ¿Qué requisitos hay?
Y finalmente, ¿cuáles son estas cualidades que hace que una persona pueda egresar y efectivamente calificar para un puesto diplomático? A ver, pues en materia de bases, de requisitos de momento inapelables, vamos a lo básico, que sería ser peruano de nacimiento. Puede ser, bueno, de nacimiento también puedes, no sé, adquirir la nacionalidad porque tienes una madre peruana, un padre peruano, que también se consideraría. Entonces, ser peruano, básicamente, ¿no? De nacimiento. Sin embargo, si te nacionalizas, creo que no se puede, hasta donde sé. Eh, Eso como requisito primordial. Luego, tener hasta 30 años de edad. eh, o sea, hay debate al respecto, pero yo estoy mencionando lo que es. Eh, Tener una carrera ya universitaria, al menos el grado de bachiller, por lo menos. No necesitas ser licenciado, nada, pero quizás te puedes sumar en el proceso, porque luego también, cuando vas avanzando las etapas, te evalúan de alguna manera tu perfil, etcétera. Entonces, yo diría esos tres, tienes que tener un grado de bachiller en cualquier especialidad registrada, que tenga validez por la SUNEDO acá en el Perú. No necesitas ser economista estrictamente, ni abogado, ni internacionalista, o sea, bienvenido si lo eres, de alguna de esas especialidades, pero puede ser cualquier especialidad, ¿no? Entonces, creo que hay otro requisito que es también no tener antecedentes penales y judiciales, si no me equivoco, hasta donde sé. Entonces, partiendo de ahí, si estás dentro del límite de edad, si tienes el bachiller, tendrías que luego inscribirte en el proceso de admisión, que es una vez al año. Normalmente se lleva a cabo en el mes de febrero. En el mes de diciembre se lleva a cabo la convocatoria, que se publica, es una publicación oficial en el diario El Peruano, donde se especifica que se convoca a examen público para acceder a una vacante como aspirante al servicio diplomático, porque cuando estás dentro de la maestría todavía no eres tercer secretario, o sea, no eres funcionario, tienes la condición de aspirante, que sería un equivalente a cadete en las Fuerzas Armadas. Pero como acá son 2 años, entonces tiene esa denominación. Entonces, una vez que se convoca, tendrías que pues, inscribirte en el examen, pagas un derecho de admisión por el examen como tal, y pues una vez que ya cumples esos requisitos, es pasar las 7 etapas. Es un examen que tiene 7 etapas. Tendrías que ir pasando una por una, cada etapa es eliminatoria, y al final, en base al número de vacantes que abren ese año, pues a veces pueden ser 20, a veces pueden ser 25, a veces pueden ser 30, como cuando yo postulé. El año pasado fueron 35. Entonces, a veces pueden ser más, un poco menos. Hay años que han sido 15. Por eso se especifica en la convocatoria, que es en diciembre. Y luego, en la práctica sería pues pasar por todas las etapas hasta poder alcanzar una vacante, ¿no? ¿Quieres que te cuente un poco de cada una de las etapas? Más o Por favor, menos. así como una experiencia de primera mano. Claro, bueno, de hecho el examen es casi una carrera de fondo, no es una carrera de 100 metros planos porque dura 3 meses. O sea, tú empiezas en enero y no sabes todavía si ingresas hasta fines de marzo, más o menos. Y en abril estás empezando clases. Entonces, primero es un examen escrito, que es un examen de opción múltiple, que tienes que aprobar con 11 por lo menos para seguir en carrera. Porque como te dije, cada uno es eliminatorio. Eh, ese examen de opción múltiples tiene un promedio algo de 25 preguntas por sección. Y bueno, en las secciones que recuerdo, hay preguntas de derecho internacional público, son secciones, ¿no? Otra sección de historia del Perú, historia universal, hay una sección de geografía, hay una sección de diplomacia, de relaciones internacionales, eh, de ciencia política, más o menos. Por ahí se me pasa alguna, pero como para que tengas una idea de los temas. Si apruebas ese examen, luego, bueno, van quedando, ¿no? Ponte que promedio postulan algo de 400 personas al año para ese número de vacantes. Entonces, vas quedando y luego pasas el primero, el segundo examen es un ensayo escrito de 2 preguntas, aproximadamente
no sé, no recuerdo si era una cara y media o 2 caras por pregunta de respuesta, pero básicamente son preguntas, pueden ser coyunturales, más, en este caso ya más vinculadas a las relaciones internacionales, a las relaciones entre los estados, y también sobre la posición del Perú de cara a un escenario internacional. Por ejemplo, cuál sería la posición del Perú con relación a la lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, como para que te des una idea del tipo de preguntas. Y es una redacción a mano en la que debes plantear tus argumentos, etcétera. Esa es la segunda etapa. Y bueno, si quedas, sigues avanzando y van eliminando otros candidatos. Después viene bueno, voy a tratar de recordar todo. Ya. Luego viene un examen de inglés, donde debes tener un intermedio avanzado, que lo puedes convalidar, de hecho, con una certificación internacional como el IELTS o el TOEFL. Entonces ya te exoneras. Y ya vas de frente a la cuarta etapa, que es un examen psicotécnico, que bueno, tengo entendido que tiene su ciencia, pero creo que es una respuesta que podrían gozar más un psicólogo o una persona experta o una agencia experta en ese tipo de exámenes, pero bueno, para los que han postulado una chamba, de repente alguna vez esos exámenes donde les hacen resolver figuras geométricas y luego también donde te preguntan sobre tu personalidad y donde te preguntan, pueden llevarte a hacer preguntas muy capciosas a veces, como si bajo alguna circunstancia quebrarías la ley, y te dan opciones como sí, no o depende. Y más o menos esos exámenes podrían obtener tu perfil psicotécnico. Va por ahí el examen psicotécnico. Luego viene un examen psicológico que está dividido en dos etapas, que es una etapa grupal y una etapa de una entrevista con una psicóloga. Bueno, de ahí un examen médico que es previo al examen final y pasas el examen médico y ya el examen final donde casi, bueno, ya quedan, no sé, a ver, es como que ya en la última etapa, en el último examen es como que van a ingresar el 50%, lo que ponte que queden 60 y solo haya 30 vacantes. Entonces, en esa etapa es una entrevista de aproximadamente 15 a 20 minutos, individual, donde va un jurado de académicos que invita a la Academia Diplomática y también va el viceministro de Relaciones Exteriores. Y en esos 15 minutos te pueden hacer preguntas de diversa índole, sobre realidad nacional, realidad internacional, etcétera. No sé, por multilateralismo, en fin, es una infinidad de temas, pero yo tengo la teoría de que ahí observan tu perfil, porque revisan tu carpeta. Cuando tú te inscribes al examen, llenas una carpeta donde especificas tu trayectoria, lo que has hecho. Entonces ahí si eres abogado, quizás te van a preguntar materia jurídica, si eres de otra especialidad, quizás de otra especialidad. Y si has hecho un diplomado en tal cosa, quizás de eso también, ¿no? Por ejemplo, yo había hecho un diplomado en transformación digital para gobiernos que dictó el Banco Interamericano y recuerdo que fue algo que me preguntaron, pude explayarme. Entonces, eso. Y cuando ya la entrevista, bueno, publican las notas de ese día y ya finalmente sale algo que se llama cuadro general de méritos y ahí ves si obtuviste una vacante. Pero sí, es un proceso, como ves, como te dije, de fondo, es como que lo tienes que hacer trotando para que no se te acabe el aire. Y demanda pues también una serenidad, ¿no? Mental, lidiar un poco con la incertidumbre, pero es la vida de momento, es la vida de momento, como para empezar. Y esa es en la práctica, cómo ser parte del servicio. Pero además, al margen de eso, yo creo que cómo acercarse a este mundo, yo creo que lo esencial sería eh, tener una sensación o un sentimiento de aportar al Perú y de querer al Perú también, de alguna manera. Si eres alguien que de repente no desea eso, o que de alguna forma no tiene esa vocación, creo que de repente no vas a encajar mucho, ¿no? Porque seguramente hay cosas que en el proceso no te pueden gustar, pero no todo es perfecto, ¿no? Pero creo que si en la base hay un amor por el Perú, creo que eso suple de alguna manera muchas cosas, ¿no?
Creo que en esencia también es parte de la función diplomática, o sea, tener una sensación de servicio, naturalmente. Pero sí, eso es el proceso, ¿no? Recomendaría que revisen la página de la academia, sus redes, a los que quieren postular, que revisen exámenes pasados, o para que tengan una idea. Y bueno, a mí me servía mucho ver videos en YouTube, veía siempre los discursos del canciller, también posturas de la Cancillería, temas de actualidad. Para mí fue como mi segunda universidad, ¿no? La verdad, YouTube. Siempre me nutro de lo que ahí veo. Y creo que es una manera que he aprendido de nutrirme de conocimiento, viendo videos. Y como te comentaba, pues pueden revisar la página de la academia, ahí pueden ver los exámenes pasados. Y hay un temario también. Todos los años se publica un temario. Por ejemplo, Derecho Internacional Público es algo que han agregado para el primer examen hace un año recién. Pero cuando yo lo di todavía no estaba. O sea, estaban todos los temas anteriores, pero ahora han agregado 20 de Derecho Internacional Público. No sé si es una buena noticia para todos, pero de repente para los que son buenos en el tema o tienen esa información, les puede ayudar, ¿no? Porque a veces un punto puede marcar la diferencia. Y bueno, recuerdo que conversábamos la vez pasada y me decías, ya bueno, y cuando estás en la academia y bueno, ingresas y agarras una vacante y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo te vuelves diplomático? Bueno, en sí se podría decir que en la práctica es aprobar todos los cursos, todas las, bueno, a veces no solo son cursos, porque la academia también tiene comisiones. Por ejemplo, cuando yo ingresé tuve la suerte que justo ese año éramos anfitriones de APEC y pues mandaban, te mandaban de comisión a APEC y bueno, todos los que han pasado ese año iban aquí en Lima, incluso en provincia, a las distintas reuniones de APEC. Algunos estuvieron en las reuniones en el centro de convenciones en San Borja, con las altas autoridades. O sea, fue de verdad una gran experiencia, ¿no? A mí me tocó en julio estar en una reunión de temas de salud en APEC. Si no me equivoco, también algunos temas de economía. Y hay una función en APEC que se llama hacer enlace, donde tú recibes a distintas autoridades de las economías miembros. Y a mí me tocó trabajar con Tailandia y Corea del Sur, y ir a recibir a sus hoteles a sus ministros de salud. Pero citaba esto porque la academia no solo es pasar cursos, ¿no? También eso es requisito indispensable para terminar, pero también hay otro tipo de cosas donde de alguna forma vas a necesitar habilidades blandas o trabajar en las habilidades que a veces no tienes también. Es importante, ¿no? Darse cuenta de eso, negociación, entre otras. O sea, vas a lidiar con un grupo, ¿no? Con un grupo humano, entonces vas a tener que de alguna forma seguir esa dinámica de cuerpo, esa dinámica grupal, para poder hacerlo bien, con sus pros y sus contras. Y cuando ya pasas casi, bueno, los 4 semestres, 4 ciclos académicos que dura la academia, el último ciclo debes trabajar en una sustentación de un proyecto de investigación que lo sustente. Bueno, eliges un tema, puedes elegirlo al final del primer año, o ya más o menos, según los temas los que tú tengas interés y pues previa aprobación del tema por parte de la academia, puedes llevarlo a cabo. Y la academia te asigna un asesor temático y sobre eso vas desarrollando tu postura, lo que quieres demostrar, y luego ese tema, antes de egresar, lo sustentas ante un jurado y sustentas pues tus bases teóricas, tus resultados. Más que nada es una investigación cualitativa. Entonces vas a desarrollar algunas entrevistas, vas a conversar con algunos funcionarios especializados. En mi caso, por ejemplo, estoy viendo un tema del conflicto en Medio Oriente y viendo más o menos por qué la diplomacia en ese caso no ha funcionado, ¿no? Porque no existe paz duradera. Entonces estoy conversando con gente que conoce en la materia. Tengo un asesor que es experto en la materia y así lo estamos sacando adelante. Entonces, para llegar a ser tercer secretario, necesitas pasar la maestría y luego sustentar tu proyecto de investigación, que te lo aprueben. Y luego hay una sustentación de algo que se llama caso práctico, que es un proyecto donde lo desglosas de tu proyecto de investigación, pero son dos sustentaciones, ¿no? O sea, primero sustentas el proyecto de investigación y luego sustentas el caso práctico.
El caso práctico es una aplicación, como dice su nombre, práctica de tu tema. Si estás viendo temas de transformación digital, puedes hacer un caso práctico que tenga que ver, no sé, con cooperación, por ejemplo, cómo el Perú podría beneficiarse de una determinada cooperación. Pero ya más práctico, más aterrizado, algo que alguien en el ministerio va a agarrar, va a revisar y va a ver y lo puede utilizar. En mi caso, por ejemplo, mi caso práctico va por una propuesta de documento de respuesta del Perú como Estado ante un escenario disruptivo del conflicto en Medio Oriente. O sea, no sé, ponte que Trump dijo esto de que quería hacer un resort o un centro turístico en Gaza, ¿no? Que era de hecho un disparate. Bueno, en esos términos. No lo digo yo, o sea, es los analistas, ¿no? Es que, imagínate, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he planteado la posibilidad de que el Perú tenga como unas bases para responder ante distintos escenarios disruptivos en ese caso. No solo lo de esto de la ribera y hacer un resort, ¿no? Sino también, por ejemplo, hay un plan de ocupación ahorita de la Franja de Gaza, ¿no? Que ya está prácticamente en ejecución. Eso también sería un escenario disruptivo. Entonces, el caso práctico va más a qué respuesta tomaría el Estado en la materia. Y así, o sea, sustentas esos dos proyectos y bueno, cuando recibes la aprobación ya hay una ceremonia de graduación y luego ya te incorporas pues al servicio y ya haces la línea de carrera, ¿no? Pero sí tienes que pasar por esos requisitos, más o menos. De todas formas, recomiendo a todos que visiten la página de la academia, las redes, para que vean más o menos la línea de comunicación y lo que se necesita y escriban también si tienen alguna duda a la academia. Seguramente van a poder ahí atender sus consultas, ¿no? Y que lo hagan, pero sobre todo siempre partiendo de este amor por el Perú que yo decía, esta vocación. Creo que es esencial, creo que eso te puede hacer marcar la diferencia en el proceso incluso, ¿no? Que no es una carrera en la que necesariamente lo haces por ti, sino que ya cuando estás adentro te das cuenta que hay de repente un plan mayor en realidad, ¿no? Aportas como institución, o sea, sin necesidad de querer laurearte o obviamente vas a tener, vas a ver resultados, ¿no? De lo que tú hagas. Pero ya es una cuestión más a nivel país también, que se va a ver materializado en algún momento. Pero eso es más o menos, sí. Recomiendo a todos los que tengan esa vocación, de que no se intimiden tampoco por estos exámenes, por estas formas, por estos filtros. No, o sea, que no piensen tanto en eso. Creo que básense en su interés por conocer la historia del Perú, la realidad y básense también en el sentimiento que tengan por el Perú como país, ¿no? Como, de alguna forma como símbolo también, pero más allá de los gobiernos de turno y etcétera, o sea, hay una cuestión que trasciende, que es el cariño que uno le puede tener a este lugar. Más o menos yo recomendaría eso, ¿no? Que no se intimiden tanto por todos estos exámenes. Eso se hace en su momento, paso a paso, pero en esencia siempre la vocación de servicio. Así es, Yamil. Creo que sí, fundamental la vocación de servicio, esa Es, identidad nacional. tal Y cual. de alguna manera el patriotismo, ¿no? Supongo que son valores que deben compartir todos los trabajadores públicos, así sea acá en Perú o en el extranjero. Y nada, Claro, claro, eso comparto, es comparto esencial. totalmente. Sí, claro, es muy importante eso. Y bueno, para continuar con la entrevista, Diego, quería comentarte acerca de la quinta pregunta, un tenor distinto. Es básicamente, ¿qué tan relevante es el estudio del derecho internacional público para un correcto desenvolvimiento en la academia? ¿Tú acostumbras a capacitarte específicamente en esta rama del derecho o no es tan requerido? ¿O cómo es que tiene esta influencia en la academia? Bueno, a ver, como dije antes, en la academia no todos somos abogados, pero hay un porcentaje de abogados considerable, porque de alguna forma, pues las relaciones internacionales van a tener en algún espectro una aplicación jurídica, donde van a existir normas, donde van a existir códigos, y en ese sentido, forma parte de la currícula lo que tú mencionas, Derecho Internacional Público. Llevamos dos cursos de Derecho Internacional Público, uno en primer ciclo
que lo dicta el profesor Fabián Nova, que es de hecho un especialista en la materia, es un gran profesor también. Y el segundo lo dictó el profesor García Corrochano, que de hecho enseña en la UPZ. Sí, ambos cursos muy buenos, dictados por ambos expertos. Y si me preguntas si importa o no, o sea, de hecho sí, en la práctica, o en ámbitos, por ejemplo, multilaterales, importa mucho. En un rato te voy a decir, en mi caso, cómo me he visto yo, por qué importa. Pero, o sea, no es que necesitas entrar a la academia siendo un experto en la materia, pero si sabes del ámbito, pues te ayuda un montón. ¿No? En la formación te va a ayudar como sobre todo para entender esta lógica, pues esta lógica que existe a veces en la relación entre los estados, entre los sujetos de derecho, cómo se otorga estatus jurídico, personalidad jurídica en estos ámbitos, y ya es una cuestión que está por encima de la jurisdicción nacional, donde los estados se rigen en base a normas en esta suerte de anarquía internacional, como dicen los realistas. Entonces sí, de alguna forma te va a servir mucho, pero si no es, por ejemplo, yo que fui comunicador, solo tenía algunas nociones de derecho internacional público, y es algo que he ido aprendiendo dentro, ¿no? Si no lo conoces, tampoco debería ser una cuestión que te limite a acercarte a la diplomacia o al interés de alcanzar una vacante. Pero sí es importante de alguna manera, sería negarlo, porque es un ámbito de aplicación. Y por darte un ejemplo, yo que estoy viendo el tema en Medio Oriente, estoy analizando resoluciones, en especial del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la vez pasada analizaba la resolución 242 donde se planteaba esta idea de que el Estado de Israel desocupe ciertas áreas de Cisjordania, y esa resolución evoca ciertos principios que están vinculados a principios del derecho internacional público también. Entonces, así, o sea, si quieres ver, por ejemplo, resoluciones de la ONU o acuerdos en materia de tratados, o, bueno, hoy en día que está un poco más en coyuntura el tema de la Corte Penal Internacional, o si quieres revisar algún pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, o sea, de hecho vas a tener que rozar temas de derecho internacional público, entonces sí es de alguna forma importante. Creo que es parte del quehacer y del oficio diplomático. No necesitas ser un experto, pero sí creo que es importante tener ciertas nociones, sobre todo en materia de reparación, a veces cómo es que se llevan a cabo estos mecanismos, ¿no? Cuando un Estado comete un ilícito o un determinado ilícito, qué ámbitos hay. También en Naciones Unidas, cuáles son sus instancias, sobre lo vinculante o no vinculante. En fin, es muy extenso, ¿no? Tú debes saber más que yo el tema, pero sí, sí, la respuesta corta es que sí, sí importa el derecho internacional público. Creo que es un plus para todo aquel que desea ingresar a la academia, conocer. Más allá de que ahora han incluido en el examen teórico obligatoriamente 20 o 25 preguntas de derecho internacional público, o sea, le han dado una mayor relevancia. Sí, pues ¿tú cuánto tiempo tienes estudiando eso? ¿A ti te gusta en especial ese rubro? Porque, bueno, yo no soy abogado y me ha costado un poco entender la lógica jurídica, sobre todo en esa especialidad, que no es una lógica pues como la especialidad interna, ¿no? O penal, porque pues no se puede meter preso un Estado, como siempre dicen los especialistas en la materia, ¿no? Entonces, partiendo de ahí nomás ya hay otra lógica. Los No, Estados son claro, responsables, pero en ciertos ámbitos. exacto, o sea, el derecho internacional público para mí me encanta más que el privado, porque siento que Así, el público, no sé, la doctrina yo siento que es lo fundamental, o sea, no hay tanta jurisprudencia en las cortes internacionales como para que haya una uniformidad. contexto, claro, Ahí está el doctor Fabián Novak, García Corrochano, siento que hacen una buena labor definiendo esos libros. claro. Y eso, claro, pues no se puede contender a un estado como una persona física, por su misma naturaleza, y creo que esos también son términos que podemos llevar al derecho penal internacional, y creo que también es un muy buen tema de conversación. Claro, claro. Y de hecho, ahora se habla de los crímenes internacionales, como el genocidio, por ejemplo, que es algo de lo que versa mucho la Corte Penal Internacional. Y eso también abre debate sobre, bueno, ellos lo estipulan,
qué es un genocidio, ¿no? Pero a veces en la práctica es algo que se debate, ¿no? Por ejemplo, la demanda de Sudáfrica contra Israel por un posible genocidio en Gaza. Y ahí se genera todo un debate jurídico, si eso no es, si hay o no hay. Entonces ahí el derecho internacional público, pues, es donde se explaya. Ahí ya, pues, hay una postura jurídica a veces, una postura política, y así, ¿no? Entonces, en algún punto, o sea, sí es de alguna manera importante, ¿no? Y, pues si eres un experto en derecho internacional público, seguramente vas a tener mucho que aportar al servicio diplomático, en general, cualquier persona que conozca la materia. Solo de que ahora el derecho internacional público también, o sea, si bien es crucial en las relaciones internacionales, pues hay otras cosas que también son importantes, ¿no? Y sobre todo hoy en día, por ejemplo, un experto en transformación digital le aporta mucho a la diplomacia peruana. ¿Entiendes? Que de repente antes no tanto, pero hoy en día sí, de repente nuestra diplomacia de repente sí necesita expertos, por ejemplo, en ciberseguridad. Y supongo que en algún momento vaya, va a encontrarse con el lado jurídico siempre, ¿no? Pero hay perfiles que de repente son importantes también hoy en día, ¿no? Que de repente no habían antes, o temas importantes, ¿no? Como la ciberseguridad, por dar un ejemplo. Pero sí, importa mucho el derecho internacional público. Me ha costado, estoy sincero. No, Pero sí, bueno, créeme que sí. yo estuve en el consulado en prácticas en enero. Bueno, eso me olvidé mencionar que en la academia también, ¿no? En el mejor, casi siempre, ¿no? A veces no se ha dado, pero se ha implementado en los últimos años que después de tu primer año en enero, pues ahora van a ser 5 semanas. O sea, vas a una misión del Perú en el exterior. Puedes ir a un consulado, son vastas las misiones que Perú tiene. Y yo estuve en España, también tuve la suerte de estar en el consulado de Perú en Madrid y fue una experiencia muy, muy agradable. Ya que mencionaba, sí, es una ciudad interesante, pues en sí España, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Era mi primera vez en Europa y wow, me encantó, me gustó Barcelona también mucho y mucha cultura y la comunidad peruana es grande también, así que Sí, enorme. todo lo que es consulado hay un montón de trabajo para hacer, mil y un casos. Por ejemplo, algo de la función consular también, que tiene que ver con la diplomacia, es que cuando tú estás en un consulado asignado, a veces tienes que visitar prisiones, tienes que visitar población peruana en esas prisiones, ¿no? Para velar, pues, que se respeten sus derechos. Y fue algo que hice también en esas prácticas. Bueno, tuve la suerte de llegar a una misión donde los funcionarios se preocuparon mucho de que me lleve, pues, la mejor experiencia y roté por distintas áreas del consulado y ya sea el área cultural, o también esto, por ejemplo, humanitario, ¿no? De ir a ver peruanos en estado de vulnerabilidad y conversar con ellos. Y eso pasó en Madrid, ¿no? En la prisión Soto, que queda a las afueras de Madrid. Y es algo muy, muy interesante también de ahora de la formación, ¿no? De poder vivir una misión así en carne viva. Y bueno, nada, la comunidad peruana, como te decía, en España es grande y cada vez llega más, creo, pero así es pues nuestra diáspora, ¿no? Que creo que son como 3,5 millones de peruanos que tenemos afuera. Wow, ¿en serio? Sí, y Madrid es un punto neurálgico porque hay un 4 millón, solo de los que están registrados, ¿no? Porque hay peruanos que no se padronan, que no quieren simplemente. Pero también tenemos gran población en Buenos Aires, en Santiago, en Estados Unidos, ¿no? Miami, New Jersey, que es fuerte también, ¿no? Son consulados así importantes, donde hay mucha chamba a todo aquel que vaya por ahí. Pero es parte también de la función diplomática, ¿no? La función consular. Tuve la oportunidad de ir a Valencia y a Barcelona, ¿no? También tenemos consulados. En España tenemos como 5 o 6 consulados. En realidad, Wow. la apertura de un consulado depende del número de peruanos en el área y pues en toda España hay peruanos, entonces hay como unos 5 o 6. Entonces, donde bueno, Madrid es donde se concentran más porque es el punto de entrada, pero también hay peruanos en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Para nosotros que hablamos el español como nuestra lengua materna, bueno, castellano, nos recuerda bastante a nuestro hogar, no nos hace sentir tan indiferentes al entorno o asociamos Sí, más. claro, hay esa facilidad del idioma, pues la barrera cultural no es tan fuerte, ¿no? Tenemos algunas cosas en común, aunque no parezca, pero sí, sí, el tema del idioma. Por eso tanto peruano también elige España, porque no hay esa barrera. Cuando te vas a Cataluña nomás, sí
quieren hablar catalán, pero creo que Cataluña es el único lugar donde se habla catalán en el mundo. Pero es casi parecido al español, entonces en España sí, pues es el tema de la barrera, ¿no? Ya que tu fondo es San Francisco, yo también he vivido en California un tiempo y me acuerdo que en San Francisco, si bien yo hablaba inglés, todo, pero San Francisco es muy influenciado por el Asia, ¿no? Eh, hay barrios en San Francisco donde te sientes en China, literal. Y literal hablan chino, ¿no? Entonces, me acuerdo que la barrera cultural fue un poco más fuerte. Un poco más fuerte. En Estados Unidos en general, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Por eso a mí me gustaba tanto ir a Florida, porque en Florida pues te sentías en Latinoamérica, ¿no? Claro, Miami. No chocaba tanto, en general la Florida. Más allá de esta idea de Miami, de ciudad icónica, todo, o sea, otras áreas de la Florida también tienen muchos, bueno, los refugiados cubanos, bueno, ahora una comunidad venezolana gigante, peruanos, colombianos, dominicanos, entonces no había tanto eso, ¿no? Esa barrera, ¿no? Pero en San Francisco me sentí como un latino en Asia. Sí, había mucha influencia japonesa, china y coreana, entonces la comunidad latina existía, pero era como un barrio nomás, o sea, había mexicanos, pero no era tan fuerte como lo asiático en San Francisco, de verdad. Y bueno, Diego, muchas gracias por la entrevista. Sin duda ha sido una buena oportunidad para no solo repasar conocimientos históricos, sino también para saber un poco más de la realidad de este proceso de postulación y eventual egreso. Y nos gustaría saber cuáles son tus palabras finales, algún tipo de recomendación que tienes a los futuros postulantes o a aquellas personas que están interesados en formar parte de la carrera diplomática. Bueno, Yamil, gracias de hecho a ustedes y como le dije, los felicitaba por la iniciativa y deseo pues que siga creciendo Diplomático UPC y que podamos aglomerar más egresados, estudiantes que puedan aportar desde sus distintas especialidades y experiencias. Como decía, para los postulantes, comentarles que no se intimiden por el examen de por sí y que su base sea esta vocación de servicio y este interés por querer aproximarse a este mundo de la diplomacia en el Perú, a fortalecer nuestra tradición diplomática y que sientan que pueden aportar desde lo suyo, de su experiencia humana, de su especialidad, y que no se abrumen si tienen que competir de repente con alguien que tiene más títulos o más experiencia, ¿no? Que siempre sean fieles a sus ideas, y que, bueno, sean autodidactas también, creo que eso es importante. Revisen muchos documentales, como en mi caso, vean bastante material que está ahora disponible para todos. Y pueden de alguna forma escribirme también si desean conocer más sobre el proceso y etcétera, experiencia. Y seguro lo van a poder escribirte a ti también, porque por todo lo que te he compartido, ¿no? Ya algo les vas a poder contar. Pero eso, creo que partan de eso, ¿no? Ese sentimiento por el Perú y a raíz de eso creo que se pueden abrir muchas puertas en general para los que sean de vocación servir. Claro que sí, digo, más bien te doy toda la razón. Vamos a hacer nuestro intento para poder comunicar cualquier tipo de duda que exista a Diego y así también continuar con este hábito de hacer entrevistas.